Solo Jesús puede saciar mi corazón. Mi corazón. Dios es nuestro refugio, de generación en generación. Antes que fuese nuestro rada la tierra y todo lo que en ella habita, desde siglo hasta siglo. Delante de tus ojos, es como el día de ayer que pasó. De agua, como la hierba que crece en la mañana y a la tarde descortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados, mis maldades has puesto delante. Son nuestra fortaleza, pero pronto pasan y volamos. Oh, 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 dilo conmigo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes allá en casita. Ya estamos de nuevo con ustedes aquí en su programa Radio Joven, Línea de Fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos listos con todos ustedes. De hecho, hace unos momentitos acaba de terminar el programa de Una Palabra a tu Corazón con Uriel Hernández y justamente cuando yo venía en el camión de venido para acá se empezó el aguacero. ¿Dónde te tomó el aguacero por sorpresa? A mí me agarró en el camión y ahí empezamos a bajar las ventanillas y todo, pero pues bueno, gracias a Dios ya estamos aquí con todos ustedes, ya estamos en vivo directamente desde Radio Joven para el Mundo. Con ustedes Israel González y en la cabina tenemos a Paco, nuestro productor, ya todo el mundo lo conoce. Estuvimos en el aniversario con ustedes y él estuvo ahí conversando con ustedes. Entonces pues ya estamos listos, amigos, y pues les pedimos nada más de favor que puedan compartir este enlace, que se metan a la página de Face, en Radio Joven, y consulten toda la programación que tenemos para ustedes. La intención es simple, compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es simplemente lo que venimos a hacer con todos ustedes. Y hoy tenemos un tema muy especial preparado para todos ustedes. Es una serie de enseñanzas y con la ayuda de Dios vamos a ir descubriendo poco a poco acerca de esta serie. ¿Sale? Pero me gustaría saber quién está conectado con nosotros,
Si quieres mandarnos algún comentario, algún saludo, coméntanos ahí desde dónde nos estás viendo, desde qué parte del mundo nos estás visitando. Coméntanos ahí en los comentarios en Facebook y pues podemos saludarte, queremos saber de ti, queremos saber tu opinión. Este tema y esta conversación es de mí para ustedes y de ustedes para acá, para Radio Joven, ¿no? Entonces, ahí en tu casita, en la comodidad de tu cama, quizás ahí con un cafecito, con el pan, ya juntito con tu esposa, quizás con tus hijos, abre la lab, ve la tablet y ve con nosotros Radio Joven. Pues bien, como ustedes saben, si pueden ver ahí en Face, estamos tocando o queremos empezar una serie de enseñanzas con el título ¿Quién es Jesús? ¿Sale? Ese es el principal. Ahora, quiero empezar de la siguiente manera. Cierto o no, tú y yo hemos dicho muchas veces que necesitamos conocer a las personas, ¿no? Todo el tiempo decimos querer algo de una persona y a veces son correctas o algunas son incorrectas. ¿Es verdad? Y terminamos diciendo todos, bueno, es que nunca termino de conocer a mi esposa, nunca termino de conocer a mis hijos, nunca termino incluso de conocerme a mí mismo, algunos dicen, ¿no? Si te das cuenta, eso es muy importante, el conocimiento que tenemos de nuestras personas, de nuestros seres queridos, de nuestra esposa. Cada día vamos conociéndola más. Y no podríamos decir, bueno, como nunca la voy a conocer, pues ya mejor ni la conozco. Ese sería un error. Imagínate si eso pensara tu jefe, que dijera, bueno, no me interesan mis empleados ni mis clientes, y mejor yo me siento y ya. Imagínate que un investigador dijera lo mismo, a mí no me interesa lo que otros científicos han dicho, yo solamente quiero investigar lo que yo opino, lo que yo pienso. Imagínate que tu esposo o tu esposa dijera, ya no me interesa más conocerte, esposo mío o esposa mía, y se quedaran solamente con lo que conocen de ti. Ciertamente las relaciones personales terminarían. Ya no habría una relación con la persona porque no hay esa comunicación, ese deseo de poder conocer. O simplemente no avanzarían y se quedarían estancadas. Ahora la pregunta con la que queremos iniciar contigo es, ¿crees que es importante conocer a Dios? El que digamos que a Dios no lo podemos conocer en totalidad, como tú no puedes conocer en totalidad a tu esposo o tu esposa, no significa que digamos, bueno, entonces ya no deseo conocer más a Dios. Tenemos que avanzar en nuestro conocimiento. Déjame decirte 2 citas para empezar esta introducción. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí empieza nuestra frase de lo que te acabo de decir, que te conozcan a ti. Es muy importante. Estas palabras las dijo Jesucristo mismo. Más en el Evangelio de Mateo dice, en Mateo 16:15, Jesús, empezaban a decir cosas de Jesús, Herodes incluso decía que Jesús era el espíritu resucitado de Juan el Bautista, algunos decían que era un profeta, otros decían que era un maestro, etc. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy? ¿Yo? Y esto es precisamente de lo que se trata esta serie. Así como tú y yo todo el tiempo queremos conocer a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro novio, nuestro jefe, un amigo, yo te invito a que con nosotros en Radio Joven vengas a navegar en ese mar de conocimiento, a conocer a quién es Cristo Jesús, quién es Jesús. Y precisamente hoy vamos a empezar con esta plática, esta serie de enseñanzas. No te la puedes perder, van a venir pastores, van a venir amigos a conversar de muchos temas en torno de una persona. Mira, algo que publiqué en Face, que publicamos en Face, en Radio Joven, es de que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, misteriosamente, milagrosamente, todas hablan de una sola persona. Y esta es la persona de Cristo Jesús. Y esto es verdad. La historia de la iglesia lo dice. Incluso tú te vas a un calendario y ¿qué es lo que primero que encuentras? Antes de Cristo, después de Cristo. Esta persona singular vino a cambiar la historia del mundo. Entonces es importante y sería muy correcto que tú y yo nos preguntemos, bueno, entonces ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Cristo del que tú me estás hablando? Del que mi calendario incluso lo dice.
¿Quién es ese Jesús? Bueno, vamos a tocar temas muy específicos en esta serie, no solamente hoy, sino continuaremos con esta serie. Como te digo, van a venir amigos, pastores, queremos invitar a un grupo para que toque alabanza respecto en torno de Cristo. Entonces queremos que esta serie de quién es Jesús, tú y yo, al final de todo esto podamos entender más quién es Jesús. Y hoy vamos a tocar un tema muy específico. Vamos a ir a un corte comercial y empezaremos arrancando con este tema. Y el tema de hoy, o el subtema es los oficios de Jesús. ¿Habías escuchado antes de eso? Para ti, ¿quién es Jesucristo? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué has escuchado de Jesús? Me interesaría mucho, nos interesaría mucho aquí en Radio Joven escucharte, bueno, leerte en este caso, leerte y saber qué opinión tienes acerca de Jesús. Y queremos contigo conversar en este ir y venir de quién es Jesús. ¿Sale? No te puedes despegar. En un momento más regresamos con todos ustedes. Coméntanos, comparte el link y regresamos para empezar con este tema maravilloso de la persona más increíble del mundo que se llama Jesús. En un momento regresamos aquí en tu programa Línea de Fuego. Cada día tú me enseñas algo nuevo al escuchar el canto de las aves, al ver toda tu creación, oh mi Dios. Yo digo cómo no he de adorarte y no puedo estar alejado de ti. Eres mi aire vital, necesito de ti. Yo te necesito aquí, como el aire que respiro, como el mar a su sal. Yo te necesito aquí. Eres mi aire vital, tú eres gozo, eres paz. Cada día, oh Señor, te puedo escuchar. Dulce voz tú me acaricias. No quiero pensar una vida sin ti. Reconozco que eres el motor de mi vida y no puedo estar alejado de ti. Eres mi aire vital, necesito de ti. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya estamos de regreso con ustedes otra vez, nuevamente, aquí a Línea de Fuego por Radio Joven. Pues bien, en el segmento anterior estábamos dando la introducción acerca del tema y la serie que vamos a estar viendo. Y si tú estás viendo la repetición o acabas de entrar, nuevamente les comento, vamos a estar estudiando un poco una serie de temas respecto a la persona más maravillosa del mundo que es Jesús. Y vamos a tratar de responder la pregunta de ¿quién es Jesús?
Jesús mismo incluso les decía a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y la respuesta asombrosa de Pedro en ese momento, Jesús le dijo, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Precisamente hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Quién es Jesús? ¿Sale? Entonces empecemos. Para empezar, quiero arrancar con una idea principal que tú y yo tenemos. Yo sé que tú has escuchado, que has visto incluso a la persona de Jesús en películas, en la Biblia, quizás en una imagen representando a Jesús. Bueno, en la Biblia tenemos a muchos títulos que se le daban a Jesús. Ese niño que nació en Belén, de una virgen llamada María, a ese niño se le daba también el nombre a veces de hijo de David. Y esto lo vemos mucho en la Biblia, hijo de David, también se le decía maestro. Se le acercaban las personas y le decían rabí, que significa maestro. También Jesús mismo se decía poner el título de hijo del hombre. Cuando por ejemplo dijo, y el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. También se le conoce como el hijo de Dios. También se le conoce como hijo de Abraham. También se le conoce como el verbo. Y muchos otros títulos más que quizás en otro miércoles vamos a tocar acerca de Jesús. Pero hoy en particular quiero empezar con el título de Cristo. ¿Habías escuchado la palabra Cristo? Yo creo que sí. ¿Te has preguntado qué significa Cristo? Hoy vamos a responder este inicio para dar pie a todo el tema que vamos a ver hoy acerca de los oficios de Cristo, de Jesús. Bueno, en primer lugar, la palabra Cristo tiene su origen en el griego. Y en el griego esta palabra significa ungido, ¿sale? Cristo, ahí pone, es igual a ungido. Y en el hebreo, su equivalente es Mesías. Y Mesías también significa ungido. Así que vemos que en el Antiguo Testamento, la palabra ungido era puesta como Mesías. Y la palabra en el Nuevo Testamento para ungido se le ponía como Cristo. ¿Sale? Esa es la base. Entonces cada vez que tú escuches la palabra de Cristo, significa Mesías, que significa igual a Cristo. ¿Sale? Ahora, ¿qué es ungir? Alguna vez tú lo has hecho, pero quizás este término no lo usamos muy a menudo. Pero la palabra ungir significa solamente tomar una sustancia y frotarla sobre algo. ¿Sale? Cuando por ejemplo tú agarras un líquido y lo frotas sobre tu cuerpo, eso es ungir. Incluso si vas a una farmacia te venden ungüentos. Viene de ahí la frase, ungir. Entonces, simplemente la palabra ungir es verter un líquido y frotarlo, y que caiga, y que se derrame, ¿no? Esa es la palabra ungir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ungido? ¿A qué nos referimos entonces con Cristo, Mesías, ungido? ¿Por qué Cristo? ¿Quién fue ungido? ¿Acaso Jesús se le ungió con aceite? ¿Acaso Jesús se le frotó algo en la piel y por eso le decían el ungido? ¿Por qué es tan importante conocer esto? Vamos a tratar de responder a estas preguntas. Lo primero que debemos de conocer es de que toda la cultura del Nuevo Testamento viene a causa del Antiguo Testamento. Todo lo que tú conoces como el cristianismo se originó con los israelitas, con los judíos. Así que vamos a ver qué es lo que ellos decían en cuanto a la unción, al ungir, en cuanto al Mesías. Ok, y vemos a través de la Biblia que había 3 personas en particular que se les ungía, ¿sale? Que se les llamaba Mesías, que se les hacía ese efecto de derramar algo, y era sacerdotes, reyes y algunos profetas. Sacerdote, en Éxodo 30:30, ahí para que lo notes en tu libreta o en lo que tengas ahí, Éxodo 30:30 dice, y ungirás, ahí está nuestra palabra, a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces vemos que aquí la palabra ungirás es igual Mesías, y harás Mesías a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces era derramada aceite sobre una persona para un oficio específico, en este caso, sacerdote. ¿Quién más era ungido? Reyes. En 1 de Samuel 10:1 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente.
Entonces Samuel, que era un profeta, tomó un frasco de aceite de oliva, imagínatelo, tomó un frasco y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, una persona como tú y como yo. Eso significa ungir, eso era la acción de ungir. Entonces besó a Saúl con un gesto de cariño y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Es decir, para que sea rey sobre Israel. Vemos entonces que Samuel ungió al rey, a Saúl, para ser rey. Y también antes en el sacerdote se le ungió a Aarón para ser sacerdote. Ahora, el tercer tipo de personas que se ungían eran profetas. ¿Sale? En Primera de Reyes 9:16 dice lo siguiente: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Otra vez vemos que Dios le dice a Elías, en este caso, que vaya y haga rey a Jehú. ¿Cómo le iba a hacer rey? Ungiéndolo. ¿Sale? Y después dice: y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Dios le estaba diciendo a Elías: unge al rey, a Jehú por rey, y también vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la práctica era de que se ungían a sacerdotes, a reyes y a profetas. 3 personas. Si te das cuenta en lo que acabamos de leer, hay cosas que tenemos que enmarcar y resaltar. En primer lugar, ellos no pidieron ser ungidos. Simplemente Dios dijo: úngelos. Se derramó el aceite sobre personas específicas para tareas específicas. Eso era el ungir a las personas. Eso era el derramamiento de aceite que se les hacía, se les consagraba y se les dedicaba para una labor muy importante. Es como, por ejemplo, hoy, por así poner, que al presidente se le pone ya la cinta de presidente, ¿no? En ese momento es presidente. Haz de cuenta que es algo similar. En ese momento, esta persona común y corriente como tú y yo, como Enrique Peña Nieto, en el momento que se le pone esa cinta y hace un voto y todo eso, pasa de ser una persona común a ser un presidente, con una función específica, con una encomienda especial. Lo mismo pasaba en aquellos tiempos. Se ungían reyes, sacerdotes y profetas. Y a eso se les consideraba Mesías. ¿Sale? Entonces, hasta este punto, vemos cómo la palabra Mesías era traducida en personas para ser reyes, sacerdotes y profetas. Ahora, ya dijimos que Mesías significa ungir y que Cristo también significa ungir. A Jesús se le llamó Cristo, tú y yo lo sabemos. Si esto es cierto y sabemos que es cierto, ¿para qué fue ungido Jesús? ¿En qué momento fue ungido Jesús? ¿De qué manera fue ungido Jesús? Hoy vamos a descubrir, hoy vamos a conversar tú y yo, ¿para qué fue ungido Jesús? Recordemos que fueron sacerdotes, reyes y profetas. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a arrancar con estos oficios de Jesús, que en aquel tiempo se les ungía a Jesús también. Vamos a ver en qué sentidos, cómo es que Jesús cumple todo esto, ¿va? Entonces no te despegues, vamos rapidísimo un corte comercial con nuestros patrocinadores, ¿qué es? Samsung, no es cierto, Samsung no. Con nuestros patrocinadores, con Paco. Entonces no te despegues, en un momento más estamos con todos ustedes y regresamos rapidísimo.
¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos de regreso con todos ustedes. Les mandamos un enorme saludo de aquí desde la cabina, desde Radio Joven para el mundo. Saludos a mi amigo Roberto Ortiz. ¿Qué tal, Búho, Mr. Búho? Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo también. Entonces te mando un saludo a toda tu familia por allá. Ahí comparte el link con tus conocidos, con tus personas. Y etcétera, compártenos todos los que nos están viendo, ¿no? Háganos saber quién nos está viendo. Ajá, y ahí está dando muchos likes. Eso, dale muchos likes, amigo, eso. Háganos saber quién nos está más viendo en sus casitas. Estamos ahí transmitiendo en vivo desde aquí, desde la cabina de Radio Joven. Y estamos viendo un tema muy especial que quizás tú y yo sabemos de oídas acerca de Jesús. Tú lo has visto en películas, tú lo has leído, tú lo has visto quizás en fotos representativas. Pero vamos a ver y vamos a navegar respecto a todo este conocimiento de quién es Jesús, a tratar de dar esta respuesta. Entonces, ahí danos en tus comentarios qué es lo que tú sabes de Jesús, qué es lo que estás escuchando ahorita con nosotros, que te llama la atención, qué pregunta tienes. Estamos para ayudarte, para animarte, y nuestra intención es simplemente presentarte a la persona más maravillosa del mundo que vino a cambiar la historia, que es Jesús. En el segmento pasado, en el segmento antes de irnos a los cortes comerciales por los patrocinadores, estábamos hablando de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. ¿El ungido para qué? Y hablábamos acerca de que en el Antiguo Testamento se ungían a 3 personas, a profetas, a reyes y a sacerdotes. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Jesucristo vino a cumplir perfectamente esos 3 oficios. Esos 3 oficios de profeta, sacerdote y rey anticipaban la obra de Cristo. La Biblia dice que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento son una sombra de lo que iba a venir. Cuando tú vas en la calle y miras una sombra, esa sombra no es la realidad de lo que tú eres. Solamente presenta una parte y hasta es borrosa incluso hasta a veces se hace grande o pequeña, ¿no? Pero al final del día, cuando la persona te ve a ti, sabe quién eres tú. Jesucristo precisamente hizo esto. Mostró sombras de lo que iba a venir a ser Él. Él venía a cumplir perfectamente el ministerio como profeta, como sacerdote y como rey. Y vamos a descubrirlo poco a poco en la Biblia, para que veas que no es un cuento que te estoy inventando. Perfecto. Empezaremos. Los 3 oficios principales de Jesús. Y quizás tú sepas de esto, quizás no. Y no lo vamos a tocar de manera muy exhaustiva este tema, pero vamos a presentar ciertos argumentos. En primer lugar, profeta. Debemos de primero saber qué es un profeta. Y ahí en tu casa yo sé que tú has escuchado de eso, que es un profeta, profecías, etc. Bueno, la palabra profeta, su implicación es una persona que recibe un mensaje y lo transmite. ¿Sale? Por ejemplo, cuando de repente tocan en tu puerta y oye, se encuentra Verónica, y sale un hijo, ¿no? Por así decir, no tengo hijos todavía, pero sale un hijo y dice, sí, déjame decirle, y le lleva el mensaje, ¿no? Ese hijo fungiría como la labor de una función de un profeta. Está escuchando el mensaje y va y lo transmite. Eso es simplemente lo que es un profeta, ¿sale? En el Antiguo Testamento, el profeta era relacionado siempre a que aquel que escuchaba la voz de Dios y la transmitía al pueblo. La voluntad de Dios era transmitida por la voz de una persona, de un profeta. Eso es lo que era un profeta. Si te das cuenta, entonces, era un mediador entre Dios y el pueblo que quería dar a conocer su mensaje. Haz de cuenta que Dios está acá y el pueblo está acá y el profeta estaba en medio y escuchaba lo que Dios le quería decir a su pueblo. Entonces el profeta iba y anunciaba simplemente lo que Dios le había dicho. Eso es lo que era un profeta. Así es. Y vamos a ver más a detalle todo esto. Entonces, como conclusión podríamos decir que un profeta era un mediador entre Dios y su pueblo. El profeta simplemente es lo que se hacía. A veces él escuchaba cosas de parte de Dios, a veces Dios le hacía mostrar una visión, a veces Dios le revelaba algo muy específico, pero la intención era la misma, dar a conocer al pueblo su mensaje.
esta es lo que hacía el profeta, ¿sale? Si no estás de acuerdo, coméntalo. Si estás de acuerdo, coméntalo. Si quieres aportar algo, ahí coméntalo, ponlo en los comentarios para que lo podamos decir en público. Ahora, eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús, ¿cómo vino a cumplir esto? ¿Jesús fue un profeta? ¿Jesús verdaderamente cumplió esta labor? Vamos a ver. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se anunció que vendría un Mesías, que ya dijimos que Mesías es ungido, un Mesías que sería profeta. Mira lo que dice Hechos 3, 22 al 23. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta, como yo, o sea, como Moisés, de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Pedro estaba, esta situación, este texto se dio cuando Pedro y Juan iban rumbo al templo y sanaron a un enfermo. Entonces se les dio la oportunidad de compartir el mensaje y empezó a hablar acerca de Jesús, que Jesucristo fue crucificado y que ellos fueron los que lo crucificaron. Y Pedro empieza diciendo esto: ¿se acuerdan ustedes, hermanos míos, de la profecía que estaba descrita en Deuteronomio? Porque esto estaba escrito en Deuteronomio, de que Dios iba a levantar un profeta de en medio de nosotros y que teníamos que escucharle a él. Bueno, Jesucristo es estaba diciendo Pedro. Jesucristo es el profeta anunciado del Antiguo Testamento que vino y habitó con nosotros y nos dio el mensaje de Dios. Esto estaba en el Antiguo Testamento y Pedro lo entendió y dijo, sí, Jesucristo es eso. Segundo punto, Cristo mismo dijo que él era un profeta. Jesucristo mismo dijo, yo soy un profeta. Mira, Lucas 13:33. Y te doy citas para que las anotes o vuelvas a repetir el video y veas y compares lo que te estoy comentando. Dice la cita, Lucas 13:33. Sin embargo, Jesús estaba hablando, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús estaba diciendo dos cosas, que él era un profeta y que iba a morir. ¿Sale? Entonces Jesús mismo estaba diciendo, yo no puedo morir fuera de Jerusalén, yo debo de morir en Jerusalén. Ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Entonces Jesús estaba diciendo esto. El tercer punto, el pueblo le reconoció como profeta. Mateo 21:11 dice, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ve cómo las multitudes empezaban a decir, este debe de ser el Mesías, el profeta que estaba predicho en Deuteronomio. Este debe ser el profeta Jesús. Lucas 7:16 dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Nuevamente la gente reconocía de que Jesús estaba dando un mensaje que no venía de algo humano, sino que venía de Dios mismo. Lucas 24:19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Si te das cuenta en todo lo que te he dicho, en lo que hemos leído incluso, es de que en el Antiguo Testamento estaba anunciado que iba a venir un profeta, el Mesías, un profeta singular. Hubo muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero había uno que iba a ser representativo, muy representativo, el prometido, el anunciado, el profeta, el que iba a ser como el mismo Moisés. Entonces Jesucristo viene y dice, yo soy profeta. La gente dice, él es profeta. Y más adelante, cuando resucita Jesús y asciende y se quedan con sus discípulos, Pedro dice la declaración, ese profeta que estábamos esperando, hermanos, es Jesucristo. ¿Te acuerdas de lo que la palabra que estábamos viendo de Mesías, el ungido? Jesucristo viene a ser el mejor profeta, el ungido. El profeta del Antiguo Testamento era una clase de mediador entre Dios y los hombres.
Los hombres no podían conocer nada de Dios a menos de que Dios mismo se revelara. Entonces mandaba palabra a profeta y el profeta se las daba a conocer. Entonces, este mediador, que era el profeta entre Dios y los hombres, era Jesús, es ahora Jesús. Hablaba al pueblo como representante de Dios y él mismo era Dios. Jesús viene a ser ese mediador entre Dios y los hombres para hablarnos acerca de Dios. ¿Se acuerdan del texto que vimos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Él fue quien vino, Él fue quien nos vino a revelar quién es Dios. Jesús vino a darnos a conocer quién es Dios, quién es su Padre y cómo poderle conocer. El primer mensaje de Jesús que Jesús transmitió fue el siguiente. Cuando Jesús fue bautizado y fue al desierto y regresó, lo primero que salió de sus labios como profeta fue lo siguiente: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Él anunciaba eso. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso lo dice Marcos 1:15. Fíjate, el profeta, el que estaba como mensajero de parte de Dios, lo primero que viene a anunciar dice: arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Y cree al evangelio. El evangelio es Cristo mismo. Dios mismo mandó la misma encarnación de su mensaje, Jesucristo, el profeta, el Mesías, el anunciado, el esperado. Y si tú y yo le podemos escuchar, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón al profeta, a Jesús. Si le escuchas, ven a Él, arrepiéntete, porque Él es la palabra de Dios. Y si Dios mismo quiso transmitir su palabra por medio de Jesucristo, debemos atender a Jesús, el profeta, el gran profeta, el Mesías, el anunciado. Hubo muchos profetas y son unos profetas, pero Jesús vino a ser el profeta, el Mesías. Así que Jesús vino a cumplir esta parte de su unción como profeta. ¿Sale? Vamos a ir a un corte comercial. Quédate con nosotros, escribe en los comentarios cómo has visto todo esto y qué es lo que hemos aprendido de todo esto. Regresamos en un momento más con ustedes para ver el siguiente oficio de Jesús acerca del sacerdocio de Jesús. Así que regresamos en un momento más.
tal amigos, familia, compañeros, extranjeros que nos están visitando ahorita en Radio Joven? Nos da mucho gusto nuevamente que estés con nosotros. Pues ya regresamos, ya fuimos a un corte comercial muy breve, con música acá rica, sabrosa para escuchar, con un cafecito y todo eso. Bueno, pues le mando saludos, se conectó César y más personas que se han conectado. Le mando obviamente un beso incluso a mi esposa que está por allá en casita. A mi amor, ahorita llego a la casa, ¿no? Nada más que me deje ir Paco, que me pague. Nada, no es cierto. Bueno, continuamos con el tema acerca de quién es Jesús. Ya vimos que Jesús es el Mesías, el ungido. ¿El ungido para qué? Cumplió la función de profeta, por eso se le ungió. Y después vamos a ver por cómo es que se le ungió. Pero cumplió la función como profeta, ya lo habíamos dicho. Él es el mensaje de Dios encarnado. El mismo Dios viene y se encarna para revelarse a sí mismo. Y todo aquel que atienda su voz podrá ser salvo. Eso es lo que estábamos viendo antes de que fuéramos. Y vimos que el profeta era un mediador entre Dios y el pueblo. Si Dios quería acercarse al pueblo, mandaba un mensaje a través del profeta y el profeta comunicaba al pueblo. Entonces el profeta era un mediador entre Dios y el pueblo. Bueno, vamos a ver las siguientes personas que eran ungidas. Y vamos a ver cómo Jesús perfectamente también cumplió esta parte. Los sacerdotes. Ya vimos que los sacerdotes también eran ungidos para cumplir la función sacerdotal. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿quién era un sacerdote? ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Bueno, un sacerdote representaba a la gente en su acercamiento a Dios para la expiación de pecados. Es decir, cada vez que la gente se quería acercar a Dios, tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote presentaba ante Dios al pueblo. Esa es la labor del sacerdote. El sacerdote necesitaba entonces entender las dificultades, las necesidades de la gente, identificarse con ellas para representarlas bien. Es decir, Aarón sabemos que era un sacerdote. Bueno, Aarón también tenía las mismas dificultades, problemas y situaciones que cualquier persona del pueblo tenía y vivía. Y Aarón sabía que lo que el pueblo estaba pidiendo era perdón de pecados, porque él sabía la miseria de los pecados. Entonces Aarón presentaba delante de Dios una ofrenda de paz para que pudieran ser perdonados los pecados. La obra o ministerio del sacerdote, entre otras cosas, era de representar a los hombres ante Dios. Era un mediador de los hombres a Dios. El profeta es un mediador de Dios a los hombres, pero el sacerdote ahora es, aquí está el pueblo, y entonces ahora presento ante Dios al pueblo. Eso es lo que hacía el sacerdote. Y déjame contarte una historia para que sepas cómo era la función en aquel tiempo de los judíos, de los israelitas, y para que la comparemos ahora con Cristo Jesús. Mira, en Levítico 16, si tú puedes ir a la Biblia en Levítico 16, viene toda la descripción de lo que tenía que hacer el pueblo en el día llamado el día de la expiación, el año de la expiación. ¿Qué era la expiación? La expiación era cuando era quitada el pecado del pueblo de Israel. Bueno, te lo voy a contar así más o menos. El pueblo una vez al año venía y se presentaba ante el sacerdote. Y el sacerdote ofrecía una ofrenda a Dios para perdón de pecados. Y eso es lo que hacían. Traían 2 corderos, una cabra y un cordero. El sacerdote entonces recibía estos corderos que ellos no tenían ninguna culpa. ¿Estás de acuerdo? Cuando ves a un corderito, él no tiene ninguna culpa. Sin embargo, el sacerdote lo que hacía era echaba suertes y agarraba uno y lo sacrificaba. Una vez que lo sacrificaba, obtenía la sangre y se metía al tabernáculo. En el tabernáculo estaban 3 secciones: la entrada, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, donde la misma presencia de Dios moraba. Y él, al momento de matar a ese animalito, lo que estaba haciendo es: merecemos la muerte, Dios. Y a este inocente lo estamos matando y presentándolo a ti como una ofrenda a ti de paz. El sumo sacerdote venía y entraba al lugar santísimo,
presentaba la ofrenda y salpicaba el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y es como si Dios mismo, si era aceptable la ofrenda de este sacerdote y del pueblo, un humo subía al cielo y subía de forma derecha. Y es como si Dios mismo dijera: me es agradable el sacrificio, me es agradable la ofrenda, acepto esta ofrenda. Y Dios mismo permitía esta ofrenda. El sacerdote, si era presentada correctamente, salía del lugar santísimo, y en el momento de que salía, el pueblo estaba expectante, estaba regocijándose porque habían sido perdonados sus pecados. Y lo que hacía el sacerdote después, ponía las manos sobre el otro cordero y le declaraba todos los pecados del pueblo de Israel, y le decía: sobre ti caerán todos los pecados. Sobre corderos que no tenían ningún de pecado, eran reposados todos los pecados, y mandaban el cordero a que se perdiera. En estas dos ilustraciones, en todo esto que te acabo de decir, es lo que regularmente hacía el pueblo de Israel para perdón de pecados. Ahora tú me dirás: ¿y eso qué tiene que ver con Cristo? Acordémonos que estamos viendo que Jesús es el sacerdote. ¿Cómo lo presentó Jesús? Bueno, Jesucristo fue el sacerdote, el sumo sacerdote. El libro de Hebreos, casi la mayoría del libro, relata cómo Jesucristo es superior al sacerdote y es el sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Si te das cuenta, aquí el escritor dice que Jesús es el sumo sacerdote. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mira, Jesucristo ahora, como ungido, como Mesías, es sacerdote. Él recibe el pecado del pueblo, lo presenta al pueblo ante Dios, y no solamente es el sacerdote, sino que es el cordero que fue sacrificado. Jesucristo es el sacerdote que presenta la ofrenda, y Jesucristo mismo es la ofrenda que fue presentada. Entonces la Biblia nos dice en Juan que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente esto es lo que hizo Jesús. Cuando fue llevado en la cruz, fue llevado como ese Cordero que no tenía ningún defecto, ninguna tacha, ningún pecado, pero que sin embargo todo el pueblo descargó sobre él sus pecados, y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Fue presentada su ofrenda ante Dios mismo. ¿Por quién crees que fue presentada su ofrenda? Por él mismo. Él mismo presentó su ofrenda ante su mismo Padre, y Dios se agradó de su ofrenda. Cuando Jesús resucitó, lo que estaba haciendo a nosotros es de que así como ese sumo sacerdote salía del lugar santísimo para hacernos ver de que había sido aceptada la ofrenda, Jesucristo mismo resucitó y salió del lugar santísimo y nos hizo ver a nosotros que la ofrenda fue aceptada, que a través de su sacrificio tenemos perdón de pecados. Y mira lo grandioso y maravilloso que es Dios. Él sabía que tú y yo no podíamos cumplir su ley. Él sabía que tú y yo no podíamos satisfacer sus demandas. Así que Él mismo vino, se encarnó, se ofreció a sí mismo como sacrificio, y Él mismo se presentó ese sacrificio ante el Padre para que pudiéramos tener perdón de pecados. Este es el amor de Dios, que aun siendo pecadores tú y yo, Cristo vino a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su profeta, que envió a su sacerdote, para que él diera el mensaje de Dios al pueblo, para que él mismo fuera el que presentara ante Dios al pueblo, y él mismo sacrificara su vida por el pueblo. Este es el grande amor de Dios para el mundo, en que dio a Jesucristo su Hijo, para que pudiéramos tener vida eterna. El sacerdote
hablaba a Dios como representante del pueblo. Jesús también cumplió el papel del sumo sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios regularmente. Tenían que hacerlo año con año, año. Pero Jesús, dice la Biblia, que ofreció una ofrenda, un sacrificio, una vez y para siempre. Jesucristo fue al Padre y el Padre se complació con el sacrificio. Su sacrificio, Él era el mismo. Él era la ofrenda y el que ofrendaba. Así que, amigo que me escuchas, Jesucristo es el sacerdote. Ahora, sacerdote es traducido como Salvador. Es el Salvador que puede cambiar tu vida y darte paz con Dios. Porque sabes, tú y yo estamos en un pleito con Dios, porque le hemos ofendido y fallado. Pero si tú vienes a este profeta que anuncia la palabra de Dios y crees en ese sacerdote que te quita los pecados por su mismo sacrificio, entonces tú podrás ser salvo. No te puedes despegar de lo que continúa. Vamos a ir a un corte comercial. Nos quedamos con ustedes en los comentarios. Coméntalos, comparte el link y haznos saber de qué es lo que opinas de todo esto. En un momento regresamos con ustedes y estamos de regreso, de volada. ¿Qué tal, amigos? Pues ya regresamos nuevamente con todos ustedes. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tal el frito ahí en sus casas? Vi que se conectó un amigo que se llama... Un amigo creo que es de Cancún, creo. Es que ya me desapareció el nombre, pero les mandamos saludos a todos los que se han conectado. Y a los que van a volver a ver el video, nuevamente les mandamos un saludo. Sí, tú que me estás volviendo a ver, ahí les mandamos un saludo. Y pues estamos analizando y estamos compartiendo acerca de quién es Jesús. ¿Sale? Yo sé que tú tienes una idea de quién es Jesús, te lo han compartido en la iglesia, lo has visto en la televisión, pero lo importante es de que tú mismo Jesús mismo te haga esa pregunta: ¿quién dices que soy yo? Y vayas a lo que Él mismo dice de sí mismo que es Él. ¿Sale? Entonces, aunque escuches de aquí a allá, nuestra recomendación en la Radio Joven es de que vayas a la Biblia y en la Biblia tú puedas descubrir quién es Jesús.
Y Jesús se lo encuentra en todas las páginas de la Biblia. Yo te hablaba de Deuteronomio, te hablé de Primera de Samuel, y todas estas cosas apuntan a Jesucristo. Si te dan cuenta, apuntaban de un mejor profeta, y después dijo Pedro que Jesús era ese profeta. Entonces toda la Biblia habla de una sola persona, y ese es Jesucristo. Bueno, pues vamos a continuar viendo lo que nos quedamos. Ya vimos que Jesús es un profeta, que vino a cumplir el oficio de un profeta, y que Él es un mediador entre Dios y el pueblo para transmitir el mensaje. Jesucristo mismo dijo en Juan, en muchas ocasiones, de que Él fue enviado de su Padre, Él que solamente habla las palabras que su Padre le dijo, que Él solamente hace las obras que su Padre le dijo. Eso es un profeta, uno que viene a transmitir el mensaje. Eso mismo es traducido ahora también como maestro. Jesús por eso se le conocía como maestro, porque venía a enseñarles. Dice la Biblia que ahora seríamos enseñados por Dios. Jesucristo es Dios y vino a enseñarnos a nosotros. Así que Jesucristo es profeta y maestro. Ahora, también vimos en el segmento pasado de que Jesucristo es el sacerdote. El sacerdote perfecto que vino y presentó la ofrenda en el lugar santo, en el lugar santísimo, y que Él mismo fue la ofrenda. Y salió victorioso porque resucitó, y ahora con solamente esa vez que ofreció su sangre, fue perfecta para Dios y ya no hay que ofrecer ningún otro sacrificio. Ya no tienes que hacer obras para ser salvo, ya no tienes que matar un cordero, ya no tienes que hacer unas confesiones, ya no tienes que hacer declaraciones, solamente tienes que creer en la ofrenda que Cristo presentó, su misma sangre. Y esa sangre es perfecta y eterna para todas las edades y todos los tiempos. Ahora, el tercer ungimiento que se hacía como Mesías, ya vimos que son profetas, sacerdotes y ahora reyes. El rey en aquel tiempo, en los tiempos de Israel, en el principio ellos no tenían ningún rey. Eso lo vemos en Primera de Samuel. Los judíos, los israelitas, vieron que los demás tenían reyes, las demás ciudades, y el profeta Samuel se acerca con el profeta Samuel y le dicen: necesitamos un rey, necesitamos que nos mandes un rey. Y el profeta Samuel les dijo: ¿saben qué? Están mal. Dios es su Señor y su Rey. A Él escúchenlo. Pero el pueblo era rebelde y el pueblo quería forzosamente esto. Así que exigían un rey y Dios les dio un rey. El primer rey que gobernó a Israel fue Saúl. Y el rey gobernaba el pueblo como un representante de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que antes no tenían rey, pero que Dios era su rey? Ahora Dios coloca a un representante. ¿Sale? Y este fue el primer rey. La obra o ministerio de un rey, entre otras cosas, es de dominar, es de crear un dominio, controlar, gobernar y por supuesto reinar. Esa era la función de un rey. Tú has visto la película, por ejemplo, del rey Arturo. Tú has visto otras películas que se refieren a reyes, ¿no? Al rey David, yo sé que tú lo has escuchado. Bueno, en la Biblia encontramos muchos reyes que reinaron bien y otros más que reinaron muy mal. Pero hemos visto que Cristo fue profeta, sacerdote, y ahora nos preguntamos, ¿acaso Jesucristo fue rey? Pero Israel, ¿no lo mataron en la cruz y resucitó? ¿Cómo es que va a ser rey ahora Jesús? Si no tiene, ¿dónde está su reino? ¿Dónde está su ciudad a la que vayamos para que veamos su gobierno? Bueno, vayamos a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia nos dice. En primer lugar, vamos a ir al origen de la realeza de Jesucristo. En Isaías 9, 6 al 7, vemos su origen real profetizado de Jesús. De Jesús estaba anunciando que Él iba a ser un rey. Ya vimos que Él iba a ser un sacerdote y un profeta. Y Jesús también se le había profetizado que iba a ser un rey. Dice Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesús.
El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Ya está hablando algo del trono de David. Aquí la profecía estaba diciendo, del linaje de David saldrá uno que también tendrá origen real, o sea, de la realeza de David. Y sobre su reino, ¿de quién? De Jesús, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Estaba profetizado entonces que el que nacería iba a tener un reino. Dios mismo incluso le había dicho a David que de su descendencia saldría uno que gobernaría para siempre, que tendría un reino eterno. Y sabemos que nadie de nosotros, ni tú ni yo, somos eternos. Entonces Dios mandó a alguien que es eterno, Jesucristo, que iba a ser rey para toda la eternidad. También vemos su origen real cumplido en el tiempo, es decir, en el momento correcto cuando Jesús nació, ahí se cumplió. En Lucas 1:32 al 33 dice lo siguiente: este será grande, el ángel estaba anunciándole a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Otra vez vemos que el ángel está diciendo, él tendrá un trono. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos que estaba profetizado, y ahora cuando Jesús nace, se le anuncia a María de que Jesús iba a ser uno que se iba a sentar en el trono de David, uno que reinaría la casa de Israel, de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Se cumplió la profecía. En ese momento, a partir de ese momento, Jesús es rey. Su origen real también se anunció en la cruz. En Juan 19:19 dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Mira, si te das cuenta, estaba profetizado que iba a venir un rey, se cumple cuando Jesús nace, el ángel le dice, de ti nacerá uno que gobernará a Israel para siempre, y en la cruz, en su lápida, en su letrero decía Jesús rey de los judíos. Aunque los judíos no lo tenían como rey, eso quedó escrito. Y más adelante precisamente le dicen los judíos, oye, ¿qué te pasa? Él no es rey de los judíos, él se dice ser rey de los judíos. Y le respondió Pilatos, lo escrito, escrito está. Y eso es un mensaje para nosotros. Eso que aunque no quisieron ellos reconocerlo como rey, quedó escrito para para la evidencia de todos nosotros. Entonces vemos que ahora es reconocido como rey y señor. ¿En dónde? En Hechos 2:36. Después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, Pedro, en su primer discurso, cuando se convirtieron 3,000 personas, dijo lo siguiente: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, estaba diciendo a todos los judíos que en ese momento estaban, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor en ese entonces, en la concepción romana, era similar a decir que él era el César, era el que gobernaba toda la región. Entonces Pedro lo que estaba diciendo es, él, al que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vemos la palabra Cristo que es Mesías. Y si nos vamos como atrás diría el Mesías, el Señor, el prometido, el Rey, el del linaje de David, el que se sentaría y gobernaría todas las cosas. Dice la Biblia en Filipenses que Dios, a pesar de tener todas las cosas, decidió bajarse y se humilló para ser como nosotros, dejando toda su realeza, toda su majestuosidad, y fue como uno como nosotros. Y al momento de morir, Dios le puso un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él y confiese que Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Podríamos decir que Jesucristo es el Rey de todas las cosas. Recordemos que Rey era aquel que gobernaba
y tenía dominio sobre todas las cosas. Jesucristo vino a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ¿eso cómo aplica para nosotros? Ya me dijiste, Isra, que el profeta era un mensajero, era alguien que daba el mensaje de Dios, y eso lo vemos en la Biblia. Jesucristo nos da el mensaje de Dios. Y el sacerdote que nos presenta ante Dios para que pudiéramos tener una reconciliación. Y ahora como rey, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, amigo, que me escuchas, Jesucristo debe ser quien gobierne tu vida. Jesucristo debe ser el Señor de tu vida, de cada una de tus decisiones, de cada uno de tus pensamientos, de cada una de tus motivaciones, de cada uno de tus deseos. Jesucristo debe ser el Señor de toda tu vida. ¿Por qué? Porque Él fue el que te transmitió el mensaje para salvación. Él mismo fue la salvación encarnada y Él mismo ahora es tu Señor. Así que hemos visto hasta este momento cómo Jesús cumple la función como un rey. Rey en nuestros corazones y en este momento rey de toda la creación, pero cuando Él venga otra vez, será el rey perfecto y eterno para todos, toda la creación, porque Él volverá y reinará eternamente, desde ahorita hasta que Él venga y más allá. Así que vamos a un corte comercial para hacer una conclusión y un resumen de todo lo que hemos visto, y no te despegues. Coméntanos ahí en Facebook cualquier inquietud que tengas y con gusto estamos para saludar, para comentar y para responder a tus inquietudes. En un momento más regresamos con todos ustedes y nos regresamos. Con tu luz, mis ojos pudieron ver, me llenaste de tu amor. Hoy te quiero agradecer, no quiero más estar sin ti. Anhelo tu poder y tu presencia, oh Señor. Oh, oh. Con tu luz, mis ojos pudieron ver, me llenaste de tu amor. Hoy te quiero agradecer, no quiero más estar sin ti. Anhelo tu poder y tu presencia, oh Señor. Oh, oh, que tu gloria hoy descienda sobre mí, que tu presencia hoy podamos sentir ahí, que tu gloria hoy descienda sobre mí, que tu presencia hoy podamos. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos que nos visitan ahí en sus casitas, en internet, en la comodidad de su hogar, directamente desde Radio Joven para todo el mundo. Pues bien, continuamos con el tema que estamos viendo y hacemos un repaso para aquellos que siguen con nosotros. En la repetición pues se va a ver como que muy repetitivo todo esto, pero pues lo hacemos porque estamos en vivo, ¿no? Entonces, estamos viendo acerca de quién es Jesús. Ese es el gran tema que estamos viendo y la serie que vamos a continuar el próximo miércoles también. Y estamos viendo acerca de sus oficios, de sus funciones que Jesús hizo. Y vimos que Jesús, el Mesías, el ungido, fue ungido para ser profeta al ser un mediador entre Dios y su mensaje y transmitirlo a su pueblo. También vimos que Jesús fue ungido para ser sacerdote, para presentar al pueblo ahora ante Dios. Y solamente a través de ese sacerdote podemos tener una comunión y una relación correcta con Dios. Solamente. Y no solamente Jesús fue sacerdote, sino que Él mismo fue la ofrenda.
Así que todo ese proceso de Levítico 16 es Jesús mismo. Y vimos en el segmento último, anterior, que Jesucristo también fue ungido para ser rey. Para ser rey sobre toda la creación, para ser rey en tu corazón y en mi corazón, para ser Señor de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro ser. Y Él lo hará. Porque créeme que un rey no te pide permiso. Un rey simplemente impone su autoridad y dice, yo conquistaré esa ciudad que aunque es complicada, yo la iré y la conquistaré. Cuando tú vienes a Cristo, no vienes por tus propias fuerzas, vienes porque Él te conquistó. Él rebasó tu deseo de ir hacia Él y Él mismo vino hacia ti y te conquistó y te hizo suyo. Y ahora por amor, tú y yo le podemos servir. Y es gracias a que Él gobierna y Él reina que Él puede establecer su dominio en nuestro corazón. Porque si no, no podría ser de otra manera. En conclusión de todo esto que hemos visto, si tú puedes entender, si podemos entender todo esto, verás que es maravilloso cómo una persona que marcó la historia del mundo, de la historia de la humanidad, cumplió estas funciones perfectamente con el objetivo siempre de que podamos tener vida eterna por medio de Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, lo que Dios quiere darnos a nosotros es vida eterna a través de Cristo Jesús, porque Él es el profeta, anunciando el mensaje de su Padre. No es tu suposición o tu idea, sino es lo que Jesús vino a transmitir de su Padre. Y todo aquel que lo oiga será salvo. Jesús viene a ser ahora nuestro maestro, el que nos enseña, el que nos dice qué debemos seguir, cómo debemos entender, escucharle. Jesús viene a ser el mejor profeta jamás enviado. Dios envió muchos profetas, pero Jesucristo vino a ser la cúspide. Ya después de Él, no hay otro profeta que venga a revelarnos más de Dios, porque ya está todo revelado, es Cristo mismo. El mejor Moisés fue un profeta, el mejor Elías, que también fue un profeta, el mejor Isaías, que fue un profeta, el mejor Jeremías, que fue un profeta. Jesús vino a transmitir el mensaje más importante y es la salvación de Dios por medio de su vida misma. También anunció el mensaje que todo aquel que rechaza simplemente quedará en condenación. Jesús vino a decir esto: todo aquel que cree en mí, en que yo soy enviado del Padre, tendrá vida eterna. Pero todo aquel que me rechaza quedará en condenación eterna. Porque la única forma de que ustedes puedan conocer a Dios, dice Jesús, es a través de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto lo dijo el profeta de Dios, el gran profeta de Dios, el profeta de Dios, Jesucristo. Sacerdote. Jesús mismo fue un intermediario entre el pueblo y Dios. Jesús presentó los pecados de su pueblo. Es más, Jesús los cargó en sí mismo en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a ser esa ofrenda de Dios, esa ofrenda del pueblo para Dios, que el pueblo no podía presentar. Jesucristo vino a ser el sacerdote. Murió como sacrificio perfecto, pero salió vencedor y victorioso de la muerte. Así, presentando solamente una vez y para siempre su sangre como perdón de pecados. Jesucristo vino a ser el sacerdote y la ofrenda, haciendo posible el perdón de los pecados que tú y yo hemos cometido, cometemos y cometeremos. Jesucristo vino a hacer eso, una vez y para siempre. Y dice la Biblia que Él quitará nuestra condenación, porque no hay ninguna condenación para aquel que esté en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, la Biblia dice que no hay condenación para ti ya más, porque la ofrenda ya fue presentada hace 2000 años. Y si tú crees en ese Cristo que vino hace más de 2000 años, tú serás salvo y tú serás libre. Jesucristo, el Cristo, fue también rey. Ahora Jesús es el Señor y Rey de su pueblo.
un mejor rey que Saúl. Saúl fue desobediente. Un mejor rey que David. David pecó y falló. Aunque fue conforme al corazón de Dios, pero pecó y falló y fue un humano. Jesús vino a ser un mejor Salomón. Aunque Salomón tenía sabiduría asombrosa, Jesucristo es todavía mucho más. Y Él ahora reina sobre nosotros y gobierna sobre nuestros corazones, permitiendo que la rebeldía que antes teníamos con Dios sea quitada y ponga en nosotros nuevos afectos de obediencia por amor a Él. Jesucristo vino a hacer estas tres funciones: profeta, maestro; sacerdote, salvador; y rey, Señor. Mateo 16:15 dice, Él les dijo: ¿quién decís que sois? Yo te diría, Jesús es mi maestro, es mi salvador y es mi Señor. Muchas veces como cristianos o como gente que asiste a una iglesia decimos, sí, yo sé que Jesucristo es un gran maestro, un gran profeta. Yo sé que Jesucristo es el Salvador. Pero nada más nos quedamos hasta ahí. Si Jesucristo no es tu Señor, entonces tu Señor es otro. Y Jesús no lo es. La evidencia de un cristiano es de que Jesús es su maestro, Jesús es su salvador y Jesús es su Señor. Estas tres cosas tienen que estar en tu vida permeada todos los días, todos los días, todos los días. Dios sabía que nosotros teníamos una ignorancia. Al momento de que Adán y Eva pecó, y adquirimos una ignorancia porque ahora ya no sabemos nada de Dios, desconocemos. Y entonces Dios mandó un profeta, mandó un maestro que nos enseñe el camino para quitar esa ignorancia. Dios sabía también que nosotros tendríamos culpa por el pecado que todos los días cometemos. Así que envió un sacerdote, un salvador, que quitara esa culpa de nosotros. Pero también sabía Dios que seríamos rebeldes obstinadamente contra Él. Así que envió un rey y a un Señor que gobernara nuestros corazones. La ignorancia, la culpa y la rebeldía. Jesucristo vino a quitar todo esto, a cumplir estos oficios para darnos a nosotros vida eterna. Si Jesús solamente es un maestro en tu vida, no puede solamente ser maestro en tu vida. Tiene que ser maestro, tiene que ser salvador y tiene que ser Señor. Así que amigo que me escuchas, que nos ves ahí en tu casa, este es Jesús. Esto que acabamos de ver forma parte de lo que Jesús es. Y esto es una mínima parte de lo que es Jesús. Vamos a estar en esta serie poco a poco más viendo acerca, por ejemplo, cómo es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Vamos a ver cómo Jesús fue tentado pero no pecó. Vamos a ver cómo Jesús, su procedencia es divina. Vamos a ver cómo Jesús, su vida perfecta e intachable, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso. Vamos a ver todo esto de Jesús, poco a poco, de quién es Jesús. Porque nuestra intención aquí en Radio Joven es presentarte a esta persona que cambió la historia de la humanidad, Jesucristo. ¿Quieres saber quién es más Jesús? No te despegues de los siguientes miércoles, porque van a venir pastores, vamos a seguir conversando con la intención solamente de aportar un granito de arena a que tú puedas conocer más a Jesucristo. Lee tu Biblia en tu casa y espero que esto que hemos conversado contigo haya sido de edificación para tu vida. Compártelo con tus amigos, reenvíalo a los demás y haznos llegar tus preguntas, haznos llegar tus inquietudes para que podamos ayudarte en lo que podamos, obviamente. Y si no, lo investigamos. Entonces, nos dio mucho gusto nuevamente estar con todos ustedes aquí en Línea de Fuego. Sabes que la programación es a partir de las 8 de la noche todos los miércoles. Primeramente Dios, ya estará nuestro amigo David el próximo miércoles. Para todas aquellas fans de David, ya estará con nosotros nuevamente. Y si Dios permite, también estará un pastor, Alexis González, mi pastor, compartiendo de este gran tema. Y pues no te despegues de la programación de todos los programas. Miércoles a las 5 de la tarde, Panorama Cristiano. A las 6, Una Palabra a tu Corazón con Uriel.
a las 8 con nosotros, Línea de Fuego. Mañana, no te pierdas la programación, de las 5 a las 7, Interruptor, de las 5 a las 7, Interruptor, y de las 7 a las 8, 7 y media, Caminando con Dios. De las 7 y media a las 9, Caminando con Dios. No te pierdas las programaciones, consúltalas, métete a la página de Face, dale like a la página, compártelo con tus amigos, activa tus notificaciones para que te lleguen en tu casa el momento de que se transmita en vivo. Y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Lee tu Biblia, congrégate, conoce a Jesús. Él te puede dar salvación y esperanza para una vida eterna con Él. Nos vemos hasta la siguiente. Chao. Manos levantadas hacia el cielo. Vamos a expresarle nuestra gratitud. Este corazón enamorado, apasionado por lo que Él hizo por ti y por mí. En este mundo donde la gente va y viene sin importarle los demás, no encuentro a nadie que se negara a sí mismo, que ocupara mi lugar en una cruz. Solo Jesús es mi héroe. Solo Jesús es mi héroe. Oh sí, solo Jesús es mi héroe. No puedo callarme lo que siento en mi corazón. Es un impulso de revolución, es la pasión que ha puesto en mí palabras que me hacen sentir